Bien, bueno, como les decía, entonces, la temperatura es una propiedad que garantiza el equilibrio térmico entre los sistemas. Las plantas, como uno de los sistemas, reaccionan a las variaciones de temperatura y dentro de los rangos de temperatura adecuados se promueve el crecimiento y desarrollo de los cultivos y de las plantas en general. Si queremos estudiar de manera más detallada cómo es esta relación entre la temperatura y el crecimiento y desarrollo de los vegetales, podemos ver que si colocamos aquí en este gráfico en abscisa la temperatura y en ordenada la velocidad de crecimiento, vemos que por temperaturas por debajo de la que está marcada en B, las plantas no crecen ni se desarrollan, es decir, la velocidad de crecimiento es nula, estamos en el cero. Pero a partir de un determinado valor de temperatura, comienza a haber una velocidad de crecimiento que va aumentando a medida que aumenta la temperatura. Por eso esta gráfica va creciendo. De todas maneras, esto no es, digamos, de crecimiento constante, sino que llega a una determinada temperatura, que por ejemplo podemos considerarla en este punto, donde llegamos a la parte más alta de la curva de velocidad de crecimiento, y lo que sí está significando es que para esta temperatura en particular, la velocidad de crecimiento es la más alta. Y luego, si seguimos aumentando la temperatura, vemos que, por el contrario de lo que venía pasando, la velocidad de crecimiento comienza a disminuir. De manera tal que, llegando a una temperatura bastante más alta, como la que está marcada en D, se detiene la velocidad de crecimiento y desarrollo, y por encima de esta temperatura, ya estamos hablando de temperaturas elevadas, ya la planta cesa su crecimiento y desarrollo. Estas temperaturas en las que, por ejemplo, la B, en la que la planta comienza su velocidad de crecimiento, como la D, en la que finaliza, la estamos viendo aquí, la vamos a llamar a la B la temperatura vital mínima. Sería la temperatura por encima de la cual la planta comienza con sus procesos biológicos y comienza a crecer y desarrollarse. Y la temperatura D sería la temperatura vital máxima, por encima de la cual la planta cesa todos sus procesos biológicos. Entre estas dos temperaturas, la B y la D, es decir, entre la temperatura vital mínima y la vital máxima, tenemos un rango de valores de temperatura en donde la planta crece y se desarrolla, con estas distintas velocidades. A estas temperaturas las vamos a llamar temperaturas cardinales. Ahí podemos ver otro valor de temperatura por debajo de la temperatura mínima vital, está marcada aquí con A, que es la temperatura mínima letal o letal mínima. ¿Esto qué quiere decir? Que si la temperatura baja por debajo de este valor, comienza a haber necrosis, es decir, comienzan a morir las células del vegetal. Por eso la palabra letal. Es decir, que entre la temperatura letal mínima y la temperatura vital mínima, la planta no crece ni se desarrolla, pero tampoco hay muerte del tejido vegetal. Sin embargo, por debajo de la temperatura mínima letal comienza a haber necrosis. Lo mismo ocurre del otro lado de la curva, es decir, para los valores más altos de temperatura, tenemos la temperatura máxima letal, E, por encima de la cual también la planta comienza a morirse, digamos, y las células comienzan a destruirse debido a temperaturas muy elevadas. Y también tenemos una C, que sería una temperatura óptima, que podríamos colocarla aquí en realidad en el tope, que sería la temperatura a la cual la planta tiene su máximo
crecimiento y desarrollo, es decir, la velocidad de crecimiento y desarrollo a esta temperatura es la más alta. Por eso está en máximo. Entonces, podemos decir que estas temperaturas de alguna manera condicionan el crecimiento y desarrollo de los vegetales. Y no son siempre las mismas para todos los vegetales, es decir, cada cultivo, cada variedad, cada especie vegetal tiene su, podríamos decir, firma de crecimiento y desarrollo. Es decir, estos valores no son los mismos para todos los vegetales, sino que van cambiando en función de cómo se adapta el vegetal a las condiciones climáticas. Hay algunas plantas que son más sensibles al frío, por lo tanto, estos valores van a ser más elevados, de manera tal que si las temperaturas son muy bajas se ven afectadas, y otras plantas que no, que son más resistentes al frío, por lo tanto, toda esta gama de temperaturas serían algo menores, de manera tal que posibilitaría el crecimiento y desarrollo a temperaturas bajas. Entonces, de ahí que las especies se van adaptando al clima del lugar y entonces podemos encontrar diferentes especies en los distintos climas. Bueno, esto se llama entonces temperaturas cardinales y son diferentes para cada especie vegetal. Aquí tenemos entonces una definición de estas temperaturas cardinales. La temperatura mínima letal es la temperatura por debajo de la cual el vegetal manifiesta daños permanentes y muerte de tejidos. Sería la A. La temperatura mínima vital, por debajo de esta y hasta la mínima letal, el organismo detiene sus procesos fisiológicos sin sufrir daños permanentes. Sería la B. Entre la A y la B, entonces, hay un cese en el crecimiento y desarrollo, pero no hay daños fisiológicos. La óptima, que habíamos dicho que podía ser aquí, en la parte más alta de la curva, donde es más favorable, por eso la velocidad de crecimiento es mayor, es la máxima, para los procesos vitales. La temperatura máxima vital, que sería en este caso la D, por encima de la cual, por encima de esta, y hasta la temperatura máxima letal, que es la E, detiene sus procesos pero sin sufrir daños, y la temperatura máxima letal, que es la E, por encima de esta el vegetal manifiesta daños permanentes y se produce la muerte de tejidos. Estas se llaman temperaturas cardinales y, como ya les digo, sería la reacción, podríamos decir que es la reacción de las plantas a las variaciones de temperatura. Podríamos ver entonces que depende del cultivo o del vegetal en general, las temperaturas van a ser, estas temperaturas cardinales van a ser diferentes. Por ejemplo, para cultivos de invierno, como yo les decía, es decir, los cultivos que crecen y se desarrollan en el periodo invernal y ya florecen y fructifican en el periodo primaveral, tenemos valores más bajos de las temperaturas. Por ejemplo, la temperatura mínima vital podría rondar en los 5 grados, es decir, a partir de la cual comienzan a crecer y desarrollarse. Sin embargo, para cultivos de verano, donde ya es conveniente sembrar en primavera, avanzada la primavera o principio de primavera. ¿Por qué? Porque no soportan temperaturas tan bajas. Fíjense que la temperatura mínima vital es de aproximadamente 10 grados y podríamos decir que hay un rango de 7 a 18, depende del tipo de cultivo de verano. Hablando de 18 grados, podríamos pensar en cultivos que prácticamente ya no se realizan en la zona, sino que hay que pensarlo ya más cerca de del el cinturón subtropical o tropical. Por ejemplo, el cacao, la banana, donde las temperaturas mínimas vitales son relativamente elevadas comparadas con otros cultivos como el maíz, donde las temperaturas mínimas vitales estarían rondando los 8 grados, 10 grados aproximadamente. Bueno, en cuanto a las temperaturas óptimas para los cultivos de invierno, fíjense que serían las de mayor velocidad de crecimiento,
y desarrollo están entre los 23 y 25 grados, mientras que para verano 30 a 32 grados. Y las máximas vitales, que serían las temperaturas en las cuales se detiene ya el crecimiento y desarrollo por elevada temperatura, tendríamos 35 grados para el invierno y 45 para verano. Pero no solamente interesan los valores de temperatura, sino también interesan los rangos de temperatura para algunos cultivos en particulares, como por ejemplo el tomate, que se realiza en invernadero, donde la temperatura óptima del día para el crecimiento sería entre 20 y 30 grados y necesita un rango diario, es decir, una variación entre el día y la noche, o sea que necesita que a la noche la temperatura descienda de 12 a 17 grados, no mucho. Fíjense que la amplitud térmica, es decir, la diferencia entre la óptima de día y la de la noche, es bastante pequeña comparada con la que se podría pensar al aire libre. Por eso es conveniente realizar este tipo de cultivos en invernadero, en donde se mantienen las temperaturas dentro de rangos más o menos acotados, que son los que necesita este tipo de cultivos de invernadero para poder crecer y desarrollarse con su mayor vigor. Que aquí tendríamos, y la humedad relativa bastante elevada, fíjense, por encima de del 60%, del 60 al 80%. Por eso en este tipo de cultivos hay un mejor desarrollo y fructificación cuando se realiza en invernaderos. Bien, una manera de estudiar el crecimiento y desarrollo en base a las temperaturas para distintos cultivos es utilizar una gráfica parecida a la que vimos. Fíjense que aquí otra vez tenemos la temperatura en abscisa y aquí ahora estamos pensando en qué pasa con la germinación, es decir, estamos hablando de la temperatura del suelo. Aquí estamos viendo la velocidad de germinación. Velocidad siempre es el crecimiento dividido el tiempo, ¿no? Sería parecida a la velocidad, digamos, de un automóvil, espacio sobre tiempo. En este caso sería crecimiento dividido el tiempo. Esto está hablando de velocidad. Y cuando hablamos del suelo, de la germinación, estamos hablando de las temperaturas en el suelo para la velocidad de germinación. Bien, y no solamente para la velocidad de germinación, sino para todo, también para el crecimiento de la parte aérea del vegetal, se puede pensar en este tipo de gráfico, en donde se ha simplificado la curva y se han colocado, digamos, líneas rectas entre las temperaturas cardinales. Fíjense que la temperatura base estaría en este valor, la temperatura óptima aquí, la temperatura máxima vital en este punto. Entonces se han unido con rectas simplemente de manera tal de simplificar el crecimiento que tiene, digamos, en la realidad que habíamos visto con una curva, con una parábola prácticamente. Bueno, en este caso lo que podemos ver es que la planta crece y se desarrolla, habíamos dicho, a partir de esta temperatura base. Es decir, toda temperatura por encima de la temperatura base promueve el crecimiento y desarrollo del vegetal. Por ejemplo, una temperatura como este valor aquí que está en T, para poder conocer cuál es la velocidad de desarrollo, tenemos que leer aquí en la ordenada, subimos verticalmente y leemos en la ordenada cuál es la velocidad. Y en esta simplificación que se hace con una recta, lo que podemos ver es que la pendiente ahora es constante. La pendiente está dada por la relación o el cociente entre la ordenada y la abscisa. Es el cociente entre la ordenada y la abscisa. Esa es la pendiente en álgebra. Y también, digamos, lo podemos interpretar como el ángulo que forma la recta con el eje de abscisas, este ángulo alfa.
de manera tal que durante toda la parte de crecimiento con temperaturas por debajo de la óptima, esta pendiente es positiva y es constante. Este valor del ángulo es constante, por eso la simplificación, en todo este tramo, digamos, de crecimiento. Y a partir de la temperatura óptima cambia la pendiente, va a ser decreciente. Si nos enfocamos en la parte creciente de la curva, en este caso de la recta, podemos ver que como las pendientes son constantes, al cabo de varios días podemos ir acumulando temperaturas y serían proporcionales al crecimiento. ¿Y por qué proporcionales? Porque la pendiente es constante. O sea que se mantiene la misma proporción entre temperatura y velocidad de crecimiento. La misma proporción porque tenemos una pendiente constante. De manera tal que si hacemos la diferencia entre la temperatura y la temperatura base, es decir, esta diferencia, y la dividimos por la velocidad, se va a dar una constante. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la pendiente es constante. Fíjense, T menos T base, que sería esta abscissa, dividido la velocidad a esta temperatura, sería la inversa de la pendiente, porque la pendiente es la velocidad, que sería esta, digamos, esta parte, digamos, del triángulo, la ordenada, dividido T menos T base. Si hago la inversa, sería la inversa de alfa, sería 1 sobre alfa. Para otra temperatura, por ejemplo acá, este cociente va a dar lo mismo, porque yo estoy dividiendo esto, dividido esto. Siempre va a dar el mismo valor. Y así para cualquier temperatura, si yo simplifico la velocidad de crecimiento con una recta, para cualquier temperatura en este rango, el cociente entre la temperatura menos la base dividido la velocidad de crecimiento va a dar el mismo valor. Es como que es la característica de crecimiento de esta cultivo en particular o de esta planta. Y está dada por el ángulo alfa, es decir, la inversa de este ángulo, la inversa de la pendiente, es una constante. Entonces a esto lo vamos a llamar grados día. ¿Por qué grados día? Porque fíjense que tenemos en el numerador tenemos grados, porque son temperaturas. Y en el denominador tenemos 1 sobre día, porque es velocidad de crecimiento. Entonces 1 sobre día, el día pasa al numerador y tendríamos grados día. Es decir, los grados día sería la inversa de la pendiente. Y en este dibujo en particular es una constante. Es decir, cuando nosotros simplificamos la velocidad de crecimiento en esta parte ascendente a una recta, vamos a tener que, para este caso en particular, para este cultivo en particular, los grados día serían constantes. Y esto, digamos, como lo hicimos para germinación, también puede aplicarse, yo decía, a la parte aérea, en el crecimiento y desarrollo. Acá tendríamos también para un ejemplo de germinación, es decir, temperaturas de suelo, los requerimientos térmicos, es decir, cuáles son las temperaturas a partir de las cuales comienza a haber un proceso biológico de la planta que promueve la germinación. Entonces, la temperatura base sería la mínima a partir de la cual comienzan los procesos fisiológicos. Para sorgo, 9,5 grados, para maíz 8,5 grados, girasol 4,2, soja 11 y maní 13. Fíjense que estos cultivos, estos últimos dos, necesitan valores más altos de temperatura base o temperatura mínima vital. La base sería la mínima vital, son sinónimos. ¿Por qué se dice base? Porque es la temperatura a partir de la cual comienza
el crecimiento y desarrollo. Bien. Como este valor de la pendiente es constante, podríamos hablar de tiempo térmico, que serían los grados día. ¿Cuántos días necesitaría para llegar a germinar completamente? 42 grados día para sorgo, 58 grados días para maíz, 63 grados día para girasol, 74 para soja y 75 para maní. ¿Qué quiere decir con esto los grados día? Como vimos que, vamos a ir un poquito para atrás, esta pendiente es la misma, si las temperaturas son muy bajas, en el periodo de germinación en este caso, pero también como yo les repito, para la parte aérea se cumple lo mismo, si la temperatura de los días consecutivos a la siembra son muy bajas, va a demorar más tiempo, porque la cantidad de grados acumulados, temperatura menos base, va a ser menor, es decir que la velocidad, como esto es una constante, si esto es menor, esto tiene que aumentar para que esto sea constante. Para que el alfa, estamos diciendo, es el mismo para todas las temperaturas, la pendiente. De manera tal que si esto es muy bajo, esto va a aumentar. ¿Qué quiere decir con esto? Que si las temperaturas luego de la siembra son muy bajas, las temperaturas del suelo, la velocidad también tiene que disminuir. Y por lo tanto, va a demorar más tiempo. Si en cambio las temperaturas son más elevadas, las velocidades aumentan y entonces va a demorar menos tiempo. Es decir, los días van a ser, la cantidad de días para llegar va a ser menor. Entonces, en vez de utilizar número de días o cantidad de días para germinar, como esta cantidad de días no es constante, sino que depende de la temperatura, si se viene una seguidilla de días con temperaturas bajas, justo cuando yo sembré la semilla, como yo les estoy diciendo, esto va a aumentar la cantidad de días hasta que llegue a germinar completamente o hasta que llegue a emerger. Entonces, son inversamente proporcionales. Si las temperaturas son bajas, la cantidad de días va a aumentar. Por lo tanto, ¿cómo puedo saber cuántos días faltan? Calculando el tiempo térmico. El tiempo térmico sí va a ser constante, porque ahí sí estamos considerando las temperaturas. 42 grados día sería. Quiere decir que por cada día va a ir sumando temperatura hasta llegar a 42. Cuando llega a 42, se realiza, digamos, la emergencia. Podríamos decir que termina la germinación. Pero tiene que llegar a 42 grados día. Es decir, que yo cada día voy sumando la temperatura del suelo y cuando llego a 42, ahí germina. Sería el momento de germinación. Como les repito, si las temperaturas son muy bajas, va a demorar más. Por lo tanto, va a sumar cada día menos, una cantidad menor y va a demorar más tiempo. Bueno, y aquí tenemos las temperaturas para la siembra, las óptimas, ¿no? 16, 12, que serían las temperaturas óptimas, o sea, donde estamos en la parte más alta aquí. ¿Cuáles serían las temperaturas óptimas para la siembra? Porque es la temperatura a la cual la velocidad de germinación es mayor. 16 grados para sorgo, 12 grados para maíz, 10 para girasol, 16 para soja y 16 para maní. Serían las óptimas de siembra porque ahí en estas temperaturas tenemos la mayor velocidad en la germinación. Estamos hablando acá de germinación emergencia. Bueno, una forma de clasificar las plantas, ahora no viendo solamente estos subperíodos, como yo les comentaba recién, siembra, germinación,
emergencia, etcétera, sino que mirando ahora todo el ciclo ontogénico, todo el ciclo de cultivo, podemos clasificarlas en función también de las temperaturas de todo el ciclo, según el ciclo vital, el ciclo de vida, en termocíclicas, paratermocíclicas y atermocíclicas. Así como hacíamos con el fotoperíodo, en donde clasificábamos en función de cuál era el ciclo ontogénico respecto de la iluminación, lo mismo podemos hacer para las temperaturas. Las termocíclicas son las que presentan tejidos activos durante uno o más periodos anuales, es decir, invierno-verano. Es decir, que son, por ejemplo, los árboles frutales que se siembran un año y cumplen, se siembran en un año y cumplen su crecimiento en ese año y se desarrollan en el segundo año, es decir, que demoran más de un año en completar todo el ciclo ontogénico. Los perennes pueden ser bianuales o como los cítricos que tienen todavía más años de productividad. Ciruelo o en este caso bianual. Las paratermocíclicas son las que presentan tejidos activos en parte de la termofase positiva y la termofase negativa. O sea que su ciclo ontogénico es menor de un año y podríamos decir que la termofase negativa son los meses del año en que las temperaturas medias son menores que las temperaturas medias mensuales son menores que la temperatura media anual, mientras que la termofase positiva es el periodo del año en que las temperaturas mensuales son mayores que la temperatura media anual, así como hacíamos con el fotoperíodo. Las paratermocíclicas entonces son especies anuales que presentan tejido activo en parte de una termofase y parte de la otra. Por ejemplo, los cultivos de invierno, que se siembran antes de la primavera, donde antes de la primavera estamos en la parte de la termofase negativa, y se desarrollan en la termofase positiva. Y las atermocíclicas son las especies que presentan tejido activo en una sola termofase, en general la positiva. Tomate, sorgo, maíz serían los cultivos de verano. Es decir, que ya se siembran y se cosechan pasado septiembre, que sería aproximadamente el mes en el que estamos con la temperatura media anual. Y a partir de ahí, septiembre, octubre, cumplen su ciclo. Bueno, y ahora refiriéndonos a horas de frío, hay algunas plantas que se llaman criófilas, es decir, que tienen afinidad al frío. Es decir, que necesitan un periodo de su ciclo en que las temperaturas estén por debajo de la temperatura base. ¿Por qué necesitan eso? Porque esas plantas van a crecer y desarrollar con mayor vigor si en una parte, sobre todo al principio de su ciclo, reciben temperaturas menores a la temperatura base. Eso estimula, podríamos decir que es una estimulación, una necesidad para crecer y desarrollar con mejor vigor, más productiva. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar esta necesidad del frío? La podemos hacer calculando, contabilizando la cantidad de horas en que la temperatura estuvo por debajo de la temperatura base. Como las plantas, ahí ustedes seguramente se han dado cuenta de que estamos hablando de las plantas invernales. Justamente son las que necesitan, que se siembran, digamos, en la termofase negativa y muchas variedades de cultivos invernales necesitan este
periodo de tiempo con temperaturas bajas. Como este valor no depende de la temperatura base, para poder cuantificar las horas de frío, en forma general, se ha tomado una temperatura base de 7 grados, como un valor promedio, digamos, para todos los cultivos invernales. Por lo tanto, se contabilizan las horas en que las temperaturas del aire fueron menores a 7 grados. Y se van acumulando esas horas, y esas serían las horas de frío. Entonces, hora de frío, suma de horas durante las cuales las plantas están sujetas a un periodo de descanso o latencia. Acuérdense que por debajo de la temperatura base, la planta no promueve el crecimiento y desarrollo, sino que está en latencia, está con todos sus tejidos inactivos, pero está acumulando frío, cuando la temperatura es igual o inferior a la temperatura base, se ha estandarizado en 7 grados. De manera tal que entonces este tipo de cultivos, si bien no se promueve el crecimiento y desarrollo por debajo de la temperatura base, es igualmente aconsejable que reciban esta cantidad de horas de frío para poder crecer y desarrollarse con mayor vigor. Por ejemplo, el trigo, algunos trigos invernales, unos trigos de ciclo largo que se siembran en junio aproximadamente, requieren, digamos, horas de frío. ¿Qué pasa si las horas de frío no son suficientes? Es decir, si no se acumularon durante los primeros estadios del vegetal la cantidad de horas de frío. Bueno, van a crecer y desarrollarse, pero con menor rendimiento, es decir, van a producir menor cantidad de grano, menor cantidad de espigas. En cambio, si reciben las horas de frío adecuadas, van a macollar más, es decir, va a haber más espigas por planta, y se va a obtener un mayor rendimiento. Esta es una necesidad que tienen algunas plantas al frío. No solamente el trigo o los cereales de invierno, sino también algunos frutales como el manzano, que es el más exigente. Para tener una madurez y un color óptimo, el fruto necesita acumular horas de frío. Por ejemplo, fíjense, 1000 horas de frío necesitamos. El peral 900, el durazno 600 horas de frío, ciruelo europeo 500, ciruelo japonés 400, damasco y almendro 200 a 300 horas de frío, son menos exigentes. Entonces, para este tipo de cultivos, en este caso de frutales, si se obtienen o si se dan esa cantidad de horas de frío, el rinde, digamos, final del fruto va a ser un rinde óptimo. Vamos a tener, por ejemplo, manzanas más grandes con un color y un sabor mucho más agradable para comercializarlo. Bueno, y aquí entonces, considerando 7 grados como temperatura base, se pueden realizar mapas de horas de frío, por supuesto que tienen validez climática porque se han obtenido a partir de registros de más de 30 años de datos, en donde se han tenido en cuenta todas las horas en que las temperaturas se encuentran por debajo de 7 grados de las estaciones de Argentina, y luego se han trazado las isolíneas de horas de frío. Así que estas serían horas de frío. Fíjense, por ejemplo, esta que estoy marcando aquí, 0. Significa que toda la zona que está al norte no tiene temperaturas, no presenta temperaturas por debajo de los 7 grados en promedio. Es decir, que no tenemos horas de frío. A partir de esta línea hacia el sur, ya vamos acumulando durante el año 100 horas de frío, 200, 300. Y aquí hice una ampliación para Entre Ríos. Fíjense que estamos entre las 100 horas al norte y unas 700 horas aproximadamente al sur. Esto es importante porque en función del requerimiento que tenga la especie vegetal en horas de frío, vamos a ver si es adecuado o no, si se cumple en promedio, porque estamos hablando de valores climáticos, este requerimiento de horas de frío. Bien. Y ahora vamos a hablar de la constante térmica.
habíamos visto que se podía representar en forma aproximada con una recta la curva de crecimiento de la parte ascendente de velocidad de crecimiento del cultivo, de un cultivo en particular. Y habíamos visto también que en esa gráfica de crecimiento donde aproximamos una recta, la pendiente era constante. Y podíamos expresar el tiempo térmico en grados día. Y decíamos que, por ejemplo, para germinar, el sorgo necesitaba 42 grados día. También le dije que para la parte aérea se mantenía la misma lógica. Por lo tanto, este valor de 42 grados día sería un valor constante para cada cultivo y cada variedad. A esto lo vamos a llamar constante térmica. Es la suma de las temperaturas medias diarias desde el momento que se produce la germinación hasta la madurez. Es decir, que ahora estamos sumando todo el ciclo del cultivo. La suma total es siempre la misma, porque está en grados día, cualquiera haya sido la ubicación del cultivo y el año. Entonces, ¿qué pasa? Si los inviernos, por ejemplo, una planta de invierno, cuando el invierno es benigno, es decir, cuando el invierno tiene temperaturas más elevadas de lo normal, eso quiere decir que se va a acelerar el desarrollo. ¿Por qué? Porque cada día va a acumular más grados día y va a llegar a la constante, a la acumulación más rápida. Por ejemplo, la cebada 1700 grados día. El trigo 2000 grados día y el maíz 2500 grados día. 2500 a 3000, depende de la variedad. Es decir, que para todo el ciclo de cultivo necesita acumular esta cantidad de grados día. Y esto sí es una constante porque estamos aproximando, es aproximadamente constante, por esto que yo les comentaba de la recta que une la temperatura base con la temperatura óptima. Bueno, aquí las temperaturas, ¿qué temperatura se contabiliza? Podríamos preguntarnos. Se contabiliza la temperatura media diaria. Es decir, que yo hago la diferencia entre la temperatura media diaria y la temperatura base. Esa diferencia yo la voy acumulando, es decir, la voy sumando día por día. Y voy viendo si llego o cuánto falta para llegar a la constante que me estaría indicando, cuando llego a esta constante, que ya se cumplió el ciclo de cultivo. Entonces, por supuesto, las temperaturas bajo cero no se consideran. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, sumas de temperatura, de unidades de crecimiento, para algunos cultivos. Acá se ha considerado la temperatura base 10 grados. Es decir que para estos cultivos en particular, las temperaturas mínimas vitales son de 10 grados. Entonces, si la temperatura media del día menos la temperatura de menos 10 grados, que sería la temperatura base, esa diferencia yo la voy acumulando, necesito para la papa entre 900 y 1000 grados día acumulados, para todo el ciclo ahora. El lino, 1500 a 1700. Maíz, 2000 a 2300. Algodón, 3200, 3600. Fíjense que ya estamos viendo que es un cultivo que se debería realizar sí o sí al norte porque es muy exigente. Es decir, para cumplir todo el ciclo necesita acumular mucha mayor cantidad de grados día que el maíz, por ejemplo, que se puede cultivar ya en nuestra provincia y al sur, provincia de Buenos Aires. En cambio, el algodón no podría, porque no alcanzarían los grados día para llegar a la madurez en algodón. Citrus 4000, 4500 y datilero 4500, 5000. Entonces la temperatura media, menos 10 grados en este caso, esa diferencia entre la temperatura media diaria y 10, si le resto 10 a la temperatura media, y eso lo voy acumulando día por día,
y en función de cómo se van sucediendo los días en cuanto a las temperaturas, vamos a llegar más o menos rápido a cumplir todo el ciclo del cultivo. La condición es que se acumule esta cantidad de grados día. Y por eso esto se lo llama constante térmica. Es característica para cada cultivo o variedad, sumatoria de grados día. Vamos a ver un poquito la explicación de que por qué esto es una constante. Y aquí podemos otra vez dibujar en línea de puntos, sería la curva de crecimiento con las temperaturas cardinales, y esta recta estaría indicando la recta que une la temperatura base con la temperatura óptima, de manera tal que esta pendiente alfa sería constante para este caso particular, en donde estamos de alguna manera aproximando esta curva de crecimiento a una recta. En eso se basa este método, en esta aproximación a una recta de pendiente constante. Entonces, si nos ponemos a fijar un poquito aquí, la velocidad V es la velocidad de crecimiento o de desarrollo, puede ser cualquiera de las dos, y estas serían las temperaturas. Vemos que la velocidad es función de la temperatura. Es decir, para una temperatura T sub I tenemos una determinada velocidad. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la recta para poder determinar cuál es la velocidad para cada temperatura. Entonces decimos que la velocidad de crecimiento depende de la temperatura. Y como estamos en una recta, la podemos representar como la ordenada más la pendiente por T, que sería la variable independiente, la temperatura. Esta es la ecuación de una recta de pendiente constante. La pendiente va a ser A. B más A por T. Esta pendiente constante porque estamos en una recta. Bien, podemos decir que la velocidad es igual a L, donde L sería la cantidad de masa verde o de materia verde que creció en un determinado lapso de tiempo, que lo estamos acá simbolizando como delta F, donde F serían fechas, porque estamos hablando de días. Vamos a suponer que utilizamos un día. O sea, si este delta F es un día, estamos hablando de un día, entonces sería la velocidad que corresponde a ese día. Esta velocidad va a ser igual a la cantidad de masa verde que se acumula en ese día. Por otro lado, vemos que la pendiente A, dijimos que es la ordenada dividido la abscisa. Para una temperatura particular, T sub I, la ordenada va a ser B sub I, sería esta parte de acá. Y la abscisa, TI menos TB. Entonces la pendiente de esta recta está dada por BI dividido la TI, que va a ser la temperatura media diaria, menos la temperatura base, que sería la abscisa. Esa es la pendiente que es constante. Entonces, para este caso, si tenemos varios días, así por ejemplo, un día tenemos esta TI, otro día tenemos esta, otro día tenemos esta, y vamos acumulando. Lo que podemos ver es que siempre que nos manejemos en esta parte de la curva, es decir, desde la óptima hacia abajo, la pendiente siempre es la misma. Por lo tanto, para cualquier temperatura, o para todas las temperaturas que estén aquí, en esta parte de la curva, siempre la pendiente es la misma. Y va a ser igual a la suma del crecimiento de todos los días dividido la diferencia de fecha de esos días. Esto sería, entonces, la parte, digamos, de la velocidad. Sería L sobre df, que está acá. En vez de poner BI, ponemos sumatoria de L, dividido delta F, que sería todos los días que venimos calculando. Y dividido T media menos T base, para esos días. Por eso es la sumatoria, porque sumamos un día, el día siguiente, el día siguiente, el día siguiente. Es decir que la pendiente va a ser la misma para todos
estas temperaturas y las velocidades van a cambiar en función de cómo va creciendo. Si de esta ecuación yo despejo la sumatoria de la temperatura media menos la base, si la pongo en el otro miembro, va a pasar multiplicando por A, y va a ser igual a sumatoria de L dividido delta F. Y ahora la pendiente la paso al denominador. Entonces me queda que la sumatoria de las temperaturas medias menos la base va a ser igual a lo que creció el cultivo dividido la pendiente y la cantidad de días que demoró en crecer. Como lo que creció es una constante, porque para cada temperatura va a crecer una determinada cantidad de biomasa, la pendiente es constante y para esas fechas es todo constante. Estas son todas constantes. Por lo tanto, esto es una constante. Es decir, la sumatoria de las temperaturas medias menos la base es una constante. Y esto lo llamamos constante térmica. Por lo tanto, para este caso en particular en el que nosotros estamos representando con una recta la parte ascendente de la velocidad de crecimiento, a esto lo vamos a llamar constante térmica. La sumatoria de las temperaturas medias menos la base la llamamos constante térmica. Y esa es la constante que nosotros veníamos hablando para el maíz 2000 a 2300, para todo el ciclo ontogénico. Este valor constante en realidad se obtiene de realizar, digamos, de aproximar esta parte ascendente de la curva de crecimiento a una recta. Ustedes me podrían preguntar qué pasa con la parte descendente, es decir, si las temperaturas son mayores a las óptimas, esto ya no se cumple, porque siempre estuvimos trabajando en esta parte. Bueno, este sería un defecto de este método. Es decir, este método sirve siempre y cuando las temperaturas las temperaturas medias diarias estén entre la óptima y sean menores de la óptima, ¿no? Que sean menores de la óptima. Si la temperatura media diaria es mayor a la óptima, ya hay un error, digamos, en el método. Bien, eso para aclararlo, ¿no? Y bueno, podemos decir entonces que este método en el que llegamos a la constante térmica a partir de sumar la diferencia entre la temperatura media de todos los días menos la temperatura base, lo podemos llamar método residual. ¿Por qué? Porque sumamos residuos. Estas diferencias podríamos decir que son los residuos que se obtienen restando la temperatura media del día menos la base. Si sumamos estos residuos y las temperaturas se mantienen dentro de este rango, podemos llegar al cabo de varios días a cumplir todo el ciclo de cultivo y entonces estaríamos en la constante térmica, suma de temperaturas. Bueno, ¿qué pasa? Habíamos visto para los casos en los que las temperaturas son mayores a la óptima. Bueno, dijimos que el método residual no se cumple. Entonces, ¿qué otro método podemos utilizar para no cometer este error que se produce cuando las temperaturas medias diarias son mayores a la óptima? Y bueno, hay un método un poco más preciso que el método residual que se llama método termofisiológico. En este método termofisiológico de cálculo de constante térmica, nosotros vamos a necesitar las temperaturas horarias. Por eso aquí lo que podemos ver es una gráfica de la temperatura en función de las horas del día, y está marcada en una línea horizontal la temperatura base para este cultivo en particular, que es de 6 grados. Entonces, lo que hay que hacer es sumar para cada hora, es decir, en vez de tomar la temperatura media diaria, tomamos las temperaturas hora por hora y sumamos los residuos. Por ejemplo, para la 1 de la mañana sería 11,6 o 11,8 grados menos 6.
esto se lo sumamos a esto, se lo sumamos a esto, y vamos sumando. ¿Qué pasa aquí? Cuando llega a 6 grados, por debajo de los 6 grados, los residuos son negativos, entonces aquí no se suma. Es decir, aquí, entre las 5:15, por ejemplo, de la mañana, y las 9:30, no se suma, digamos, ningún valor, porque las temperaturas han sido menores que la base. Y cuando vuelve a aumentar la temperatura por encima de los 6 grados, seguimos sumando estas diferencias. Entonces, esto necesita, digamos, mayor cantidad de datos, porque en vez de trabajar solamente con la temperatura media diaria, estamos trabajando con las temperaturas horarias. Y para eso, digamos, surge la utilidad de las estaciones meteorológicas automáticas, que estas estaciones lo que hacen es registrar a intervalos de tiempo bastante reducidos, pueden ser 1 hora, media hora, 15 minutos, 10 minutos, van registrando los valores de las variables meteorológicas, y entonces uno después, con un software adecuado, puede manejar estos datos y puede hacer todo este tipo de cálculos. Por ejemplo, sumas térmicas a nivel horario. Y esto es un poco más preciso porque el método residual, porque ¿qué pasa cuando las temperaturas están por encima de la tope, digamos, de la óptima, o de la tope también, si estamos por aquí? Si estamos por encima de la tope, o sea, si en algún momento del día la temperatura fue mayor que la temperatura tope, no hay que sumar nada tampoco, tendríamos que hacer lo mismo que hacemos acá. Y para las temperaturas entre la óptima y la tope, tendríamos que ir sumando estos valores de temperatura. Entonces ahora se hace para cada hora del día. Para un día en particular, si yo tengo, por ejemplo, este día, el 3 de julio de 2017, lo que creció el cultivo va a ser 24 horas, sería el tiempo de todas las horas, multiplicado por la sumatoria de los BI. Los BI serían las velocidades. Y estas velocidades las voy a tener usando esta curva con las temperaturas que me ha registrado la estación automática. De manera tal que para estas temperaturas, supónganse 11,5 grados, yo me fijo aquí y va a dar una velocidad BI, la velocidad para 11,5, y la voy colocando aquí. Para las 2 de la mañana, supongamos 11 grados, va a tener otra velocidad, porque me voy acá a la curva, y así, para las 4 de la tarde va a tener una velocidad, supónganse por acá. Es decir, que yo lo que voy a necesitar no solamente es los registros de temperatura horaria, sino también la curva para poder saber a qué velocidad crece con estas temperaturas, a distintas temperaturas, con qué velocidad crece. Y eso me va a dar entonces un aumento de la masa vegetal para un día, y así lo voy a tener que hacer para todos los días del ciclo ontogénico. Voy a necesitar los registros de temperatura y la curva real de velocidad de crecimiento o velocidad de desarrollo del cultivo. Por eso es un método mucho más preciso, porque estaríamos obviando, digamos, este error que comete el método residual, en el que no considera esta parte de la curva de crecimiento, pero necesita mucho mayor cantidad de datos, tanto datos meteorológicos como datos de la curva de crecimiento y desarrollo del cultivo. Bueno, ahí tendríamos los ejemplos, ¿no? A medida que tenemos distintas temperaturas, vamos a tener distintas velocidades y las vamos a ir colocando aquí. Ahí vamos a tener más velocidad, etc. Bueno, un intermedio, podemos decir un método intermedio entre el método residual, que tiene este problema de que no contempla las temperaturas por encima de la óptima, y el método termofisiológico, en el que necesitamos
datos horarios y tener la velocidad de crecimiento y desarrollo, que o sea que es bastante exigente, digamos, en cuanto a la cantidad de datos, un intermedio podríamos decir que es este método de aproximación sinusoidal al método termofisiológico. ¿Por qué aproximación sinusoidal? Porque aquí nosotros solamente vamos a contar con la temperatura máxima y la temperatura mínima del día. Es decir, ahora no tenemos todas las temperaturas de todas las horas, sino que solamente vamos a necesitar temperatura máxima y mínima, que es la que en general se registra en las estaciones agrometeorológicas o las estaciones meteorológicas. Uno puede pedir la temperatura máxima y mínima y ese es un dato que, como vimos en la clase instrumental, se mide todos los días. Y con esos dos valores por día, uno podría reconstruir una curva aproximada de duración, de variación de temperatura a lo largo del día, asimilando esa variación a una curva senoidal, donde tenemos una parte ascendente hasta la temperatura máxima, siguiendo una función senoidal. Una parte descendente hasta la mínima y luego una parte ascendente. Es decir, que lo que estamos haciendo es aproximar la variación horaria de temperatura durante el día por una función senoidal, que es una función conocida, una función trigonométrica. Y de esta manera estaríamos de alguna manera reemplazando la exigencia de tener datos horarios de temperatura. Por eso es una aproximación sinusoidal al método termofisiológico. Bueno, y en esta aproximación vamos también a utilizar el método residual, es decir, no vamos a usar la curva completa de crecimiento y desarrollo de cultivo como la veíamos en el caso anterior, sino que vamos a usar un método residual. Y bueno, y en este caso vamos a ver que es un método intermedio, digamos, ¿no? Entre el menos preciso, que es el residual, y el muy exigente, que es el termofisiológico. ¿En qué sentido? En que si nosotros tenemos esta curva de variación diaria de la temperatura, fíjense entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, por ejemplo, podemos considerar que el crecimiento del vegetal es el área bajo la curva. ¿Entre qué? Entre la temperatura base, por eso el método residual, y la temperatura para cada hora del día, que está aproximada con una curva senoidal. ¿Por qué digo que el área es aproximadamente el crecimiento? ¿Por qué? Porque sigue la lógica de que si la temperatura es más alta, la planta crece más rápido. Si la temperatura es menor, la planta crece más lento. La velocidad de crecimiento es mayor a temperatura más alta y es menor. De manera tal que para todo el día, el crecimiento de la planta podría estar representado con el área bajo la curva, entre la temperatura que está representada por una curva senoidal y la temperatura base, que es la temperatura por debajo de la cual ya la planta deja su crecimiento. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Si yo calculara el área bajo la curva entre la temperatura representada por el seno y la temperatura base, estaría de alguna manera esta área siendo proporcional al crecimiento que tuvo la planta ese día. Y bueno, podríamos comparar esto con el método residual de la temperatura media. Si nosotros sacamos esta parte, esta es la temperatura media, ¿no? 20 grados acá. Si nosotros sacamos esta parte de la curva y la colocamos aquí, vemos que tenemos un rectángulo. Es decir, lo que saqué aquí es lo que le faltaba aquí. Como son iguales las áreas, entonces este rectángulo, el área de este rectángulo, lo podemos calcular fácilmente, base por altura. La base sería 24 horas y la altura sería la temperatura media, en este caso de 20 grados, la temperatura media del día, ¿no? Y entonces esto sería semejante al método residual, porque el método residual es la temperatura media menos la base. Y esto es lo mismo, la temperatura media menos la base.
Por lo tanto, siempre que las temperaturas estén por debajo de la temperatura máxima vital y la temperatura mínima esté por encima de la temperatura base, el método residual convencional, que sería la suma de las temperaturas medias diarias, coincidiría con este método de aproximación sinusoidal. Repito, siempre que las temperaturas del día estén las máximas por debajo de la tope y la mínima por encima de la base. Coincidirían, digamos, los cálculos. ¿Qué pasa en un segundo caso? En el que la temperatura del día es mayor a la temperatura tope. Supongamos la temperatura tope aquí 30 grados. Pero la temperatura mínima es mayor que la base. Fíjense que es 7 grados y la base es 6. Bueno, va a llegar un momento del día en que la temperatura va a alcanzar la tope y en esa parte, mientras la temperatura esté por encima de la tope, la planta va a detener su crecimiento. Por lo tanto, esta parte del área bajo la curva no se debería contabilizar, porque durante todo este tiempo la planta no tuvo crecimiento, cesaron su proceso fisiológico, porque las temperaturas fueron mayores a la temperatura tope. Entonces el área que hay que contabilizar es la que está sombreada en marrón, para calcular cuánto creció ese día. Y bueno, ¿cómo hacemos para calcular el área que está en marrón? Usamos, digamos, el álgebra, ¿no? Si la temperatura a lo largo del día se puede asimilar a una curva senoidal, la curva senoidal se puede expresar en forma de expresión algebraica como la temperatura media más la semiamplitud por el seno de h, donde h es el ángulo que estaría representando las horas del día. Esta es una temperatura particular. Si yo quisiera saber en qué momentos del día la temperatura llegó a los 30 grados, que sería la temperatura tope, lo que yo hago es despejar h, que sería la hora o el ángulo, en los cuales la temperatura es igual a 30, porque ahí sería donde coincide la temperatura con 30. Si yo despejo, entonces, si yo hago esto, Ti igual a T media más A, que sería la semiamplitud, no es esta prima, es la semiamplitud. La A sería la máxima menos la mínima. La máxima menos la mínima es la semiamplitud. Dividido 2, ¿no? La máxima menos la mínima dividido 2. Seno de H igual a la temperatura tope, o sea, yo que digo que la temperatura es igual a 30, en este caso. Entonces yo tengo 30 aquí, tengo la semiamplitud, la temperatura media, puedo despejar H, y eso va a ser, voy a tener dos resultados, H1 y H2. Es decir, en dos momentos del día la temperatura llegó a 30 grados. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, como esta es una curva senoidal y esta parte es la misma que esta, yo lo que puedo hacer es usar el método residual y decir, bueno, la suma de temperatura de este día va a ser igual a la temperatura media menos la base, que sería este rectángulo, pero sacándole esta área prima, porque esta nos suma. Es decir, el área marrón va a ser igual al área del rectángulo menos A'. ¿Y cómo calculo A'? Es el área bajo la curva de esta función senoidal. El área bajo la curva va a ser la integral entre, las áreas son las integrales. ¿La integral entre qué? Entre T1 o H1 y H2 de la curva senoidal de la temperatura media más A seno, que sería la curva senoidal, y esto sería A', menos la base. Es decir, esta curva menos la base, calculado entre este punto y este punto. Ese sería el área bajo la A'. Entonces sería la integral entre H1 y H2 de la temperatura menos la base, multiplicado por delta H, que sería la diferencia de horas. Y bueno, entonces A' va a ser igual a la temperatura media, porque si yo acá
como esta es una integral y la integral tiene la propiedad de que es distributiva con la suma, yo podría decir que la integral de la temperatura media por delta H más A, que es una constante que sale afuera, por la integral del seno, menos la temperatura base, que también la puedo distribuir con la integral, y la integral de delta H es H2 menos H1. Entonces me quedaría esta ecuación, digamos, resolviendo la integral me queda esta ecuación, donde la integral del seno es coseno, es menos coseno, y entonces ahí tendría resuelta la integral. Y entonces yo puedo decir que las unidades térmicas que sumaron ese día va a ser el área del rectángulo menos esta área prima que la calculé con esta ecuación. Que ya le estoy repitiendo, esta ecuación es el área bajo la curva entre H1 y H2 de la parte senoidal menos la base. Como esta es el área, lo divido por el tiempo que creció, que es 24 horas menos H2 menos H1, es decir, esta parte y toda esta parte, ahí tendría lo que se acumuló por día, en este caso particular, en que la temperatura superó a la temperatura tope. Y lo mismo ocurriría si la temperatura mínima es inferior a la base. Supóngase en este caso, tenemos 4 grados centígrados de temperatura mínima y la base 6. Lo que hay que hacer es, al rectángulo, sacarle el A'. Entonces sería lo mismo. Tendríamos que calcular el A' despejando el H cuando yo igualo la temperatura con la temperatura base. ¿Sí? Cuando la temperatura es igual a la base, ahí despejo el H. Y voy a tener H1 y H2. Entonces yo puedo calcular la integral entre H1 y H2 de la temperatura menos la base, y ahí voy a tener el área total. El área va a ser esta azul, donde va a ser el área del rectángulo menos A'. El área del rectángulo menos A' va a ser esta, que está acá representada como área, dividido el tiempo que creció, que es 24 horas, menos esta diferencia de horas. Y ahí tendría lo que acumuló para este caso particular en que la temperatura mínima es menor que la temperatura base. Bueno, y hay un caso más en el que es obvio, ¿no? Que si la temperatura nunca llegó a la base, supongamos en este caso la base es 10 grados, entonces aquí no acumula horas de frío. No acumula sumas térmicas, porque en todo momento la temperatura estuvo por debajo de la temperatura base. Y podría haber otro caso más en que si las temperaturas todas fueron superiores a la temperatura tope, que tampoco acumula grados día, ¿no? Bien, entonces esto, digamos, es un método alternativo en el que no necesito tanta cantidad de datos, simplemente necesito la máxima y la mínima del día y las temperaturas cardinales del cultivo, la temperatura base y la temperatura tope, y con esos cuatro valores yo puedo calcular las sumas térmicas. Máxima y mínima del día, base y tope. Bueno, y como para terminar esta primera parte, yo les comentaba que había algunos productos disponibles en Internet que se pueden utilizar, sobre todo de algunos organismos oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional o del INTA, que ofrecen algunos datos bastante interesantes, como por ejemplo mapas de temperaturas medias, máximas y mínimas, e incluso uno puede encontrar ya expresadas sumas térmicas para décadas, por ejemplo, o sea, en lapsos de 10 días, cuánto fue la suma térmica. Por supuesto lo hacen con el método residual, y por ejemplo podemos encontrar para cultivos de invierno, utilizan la temperatura base 5 grados, y para cultivos de verano la temperatura base 10 grados. Y entonces ofrecen directamente mapas de sumas térmicas, es decir, de acumulación de grados día para periodos de 10 días.
En esta página, smn.gov.ar, nosotros podemos encontrar el pronóstico para los próximos 7 días, como de costumbre. Y dice para Paraná, Entre Ríos, 9 grados, sensación térmica 7,3, 86% de humedad, 1010.9 hectopascales la presión, el viento del noreste 11 kilómetros, la visibilidad 15 kilómetros. Y también tenemos el pronóstico extendido hasta el lunes siguiente, con pronóstico de temperaturas en este caso. Pero bueno, aparte del pronóstico a corto plazo, tenemos algunos servicios. Si vamos acá a servicios, tenemos sector agropecuario, por ejemplo, que sería más acorde. En el sector agropecuario, entramos aquí y tenemos pronóstico para el agro, monitoreo agrometeorológico y monitoreo de cobertura vegetal, suelos y agua. En pronóstico meteorológico vamos a tener para distintas localidades, por ejemplo, norte de Entre Ríos, sur de Santa Fe y sur de Entre Ríos, el pronóstico, como en el caso anterior. Pero esto sería para más específico para actividades agropecuarias, es decir, si va a haber precipitación o no, las temperaturas en qué rangos rondarían, el tema del viento. Pero también tenemos monitoreo agrometeorológico, en donde nos van a presentar mapas, como yo les comentaba, de temperaturas, por ejemplo. Estas serían las temperaturas de ayer. Fíjense las mínimas que estamos mirando aquí para Entre Ríos, en realidad para todo el país, pero si vemos Entre Ríos, las temperaturas mínimas rondaron entre los 8 y 6 grados, 10 al norte, y la máxima, pulsando aquí, podemos ver que anduvo entre los 18 y los 22 grados en el centro norte de la provincia, 18 a 22 y 14 grados más al sur. Esto es el diario. Y en el decádico tenemos varias alternativas, fíjense. Tenemos temperaturas mínimas y máximas para, como yo les decía, cada 10 días, ¿no? Temperaturas medias y anomalías, es decir, variaciones de la temperatura alrededor de la media. Frecuencia de temperaturas extremas, es decir, cada cuánto tiempo se producen las temperaturas extremas. Precipitación, temperatura 5 centímetros de suelo, que es, hay en muchas estaciones agrometeorológicas miden las temperaturas cerca del suelo, sobre todo para las actividades de siembra y germinación. Sensación térmica y fíjense grados día, que es lo que veníamos viendo justamente recién. Como yo les comentaba, los grados día acumulados en 10 días. ¿Sí? Entramos en grados día y acá tenemos distintas temperaturas base. Yo les comentaba que estaba la de 5 y la de 10. Fíjense que ahora han agregado la de 13, la de 18 y 18N. Por ejemplo, y esto es por década, es decir, primera década de agosto, segunda década de agosto y tercera. Es decir, para el mes anterior al mes en el que estamos, nos está presentando cómo fue, digamos, en periodo de 10 días del mes anterior, cómo fueron los grados día, es decir, cuántos grados día se acumularon considerando estas temperaturas base. Como yo les decía, esto se calcula por el método residual. Ahí, por ejemplo, estamos viendo el mapa de Argentina de la acumulación de grados día considerando una temperatura base de 5 grados. ¿En qué nos serviría, digamos, esta temperatura base? ¿Qué cultivos ahora se están desarrollando en esta época? Ahí le estoy preguntando por el chat ahora. Estamos en septiembre. Cultivos de invierno, ¿qué cultivo tenemos ahora en pie que están creciendo y se están desarrollando?
Contésteme por el chat. Trigo, claro. Los cultivos de invierno en general, ¿no? Entonces, ¿qué temperatura base elegiríamos para trigo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿De 5 grados, de 10 grados? Con lo que estuvimos mirando recién. De 5 grados, exactamente. 5 grados, sí. Entonces, estaríamos bien. Entonces, para trigo tendríamos que mirar 5 grados. Acuérdense que yo le dije que estaba ahí entre 5 y 7 grados. ¿Mm? Algunos mapas climáticos se hacen con temperatura base de 7 grados, pero bueno, en general está ahí entre 5, 6 y 7 grados. Si vemos cuánto se acumuló la primera década en Entre Ríos, supónganse que vamos a elegir la franja central, estaríamos alrededor de unos 140 a 160 grados día para los primeros 10 días de agosto. Entonces ahí tendríamos que comparar con el requerimiento térmico en función del estadio fenológico en que se encuentra el trigo. Si estamos haciendo el cálculo para todo el ciclo, entonces tendríamos que sumar esto a lo que veníamos acumulando antes de la primera década de agosto. La segunda década tendríamos que pulsar aquí y entonces me da el mapa para la segunda década. Fíjense, segunda década de agosto, más o menos lo mismo, se acumula entre 140 y 160 para la franja central. Y la tercera década de agosto ya habría una acumulación menor, fíjense, entre 100 y 120 grados. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué bajó el valor de acumulación si el periodo es el mismo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué estuvo pasando ahí en la tercera década de agosto? Con la temperatura. Contésteme por el chat también. ¿Qué pasó con la temperatura? Si vemos que la tercera década de agosto acumuló entre 100 y 120 grados, menor que la primera y la segunda. ¿Por qué acumuló menos grados día? Los días se acortarían. En realidad, no. En realidad los días son siempre los mismos, son de 24 horas. Disminuyó la temperatura, eso es lo que pasó. Es decir, los días de la tercera década de agosto las temperaturas han bajado respecto de la primera y segunda. Entonces, si las temperaturas son menores, porque se ha estacionado, podríamos decir, ha ingresado una masa de aire frío, hace bajar las temperaturas del aire y entonces por cada día se acumula menos grados día porque las temperaturas justamente son menores. Por supuesto, claro, es una consecuencia de que los días estuvieron nublados y con algunas precipitaciones, aunque muy escasas, pero básicamente, desde el punto de vista de la temperatura, los días fueron de temperaturas más bajas. Por eso, entonces, para la tercera década de agosto se acumularon menos grados día que para la primera y la segunda. Bien. Entonces eso podría, digamos, explicar el tema de la acumulación de grados día. Bien. Podríamos ver la heliofanía también, es decir, la cantidad de horas luz, para ver el tema justamente de si estuvo nublado, más nublado, menos nublado. Requerimientos fotoperiódicos ahora del trigo.
Podemos tomar la primera década y aquí vamos a tener la cantidad de horas de iluminación efectiva. Primer década de agosto, estaríamos aquí, entre 4 y 5 horas. Sería esta parte de aquí. 4 y 5 horas de heliofanía efectiva, sería la iluminación directa. Es decir, que estuvo durante el día entre 4 y 5 horas sin nubes, podríamos decir, la primera década. Para la segunda, ya estuvo más despejado, fíjense. Sí, una segunda década un poco más soleada, estamos viendo. Estamos aquí entre, al sur estamos entre 8 y 9 horas, y entre 9 y 10 horas, perdón, menor, entre 7 y 8 horas al centro de Entre Ríos. Entre 7 y 8 horas de iluminación. De todas maneras, fue mayor que en la primera década, es decir, que la segunda década de agosto los días estuvieron más soleados, podríamos decir. Y la tercera década estamos entre los 5 y 6 horas de iluminación. Fíjense que un poquito menor que la segunda, pero mayor que la primera. Sin embargo, como veíamos, las temperaturas se acumularon menos temperatura, es decir, los días fueron un poco más soleados, pero más fríos en la tercera década de agosto que en las décadas anteriores. Es decir, no necesariamente cuando se nubla hace más frío, a eso voy. Lo que ocurre es que cuando ingresa una masa de aire frío, por más que después salga el sol, en invierno generalmente persiste durante más tiempo las bajas temperaturas. Por lo tanto, que es, digamos, típico para días de invierno, que a veces son soleados, pero que permanecen durante mucho tiempo el aire frío, digamos, dominando la región. Bien, bueno, podríamos ver también máxima y mínima, temperatura de 5 centímetros de suelo. Aquí tenemos mapas de temperatura mínima del suelo, están bastante chiquitos, vamos a ver si podemos agrandarlo un poquito. Se me fue. Deberían estar acá abajo, ahí está. Bueno, esta sería la primera década de agosto, la temperatura de suelo, que sería ya más para los 5 centímetros sobre la superficie de suelo, ¿no? Está bastante detallado, con temperaturas bastante más bajas que las que veníamos viendo como temperatura del aire, porque acuérdense que la temperatura del aire, las que veíamos anterior, son temperaturas que se toman en abrigo meteorológico, es decir, en una casilla que está a 1,5 metros de la superficie del suelo. En cambio, las temperaturas de suelo se toman a 5 centímetros. Y aquí estamos entre los, podríamos decir, temperaturas que rondarían los 6, 8 grados en esta parte y 4 a 6 grados aquí. Esta es la primera década. La segunda década, fíjense, las temperaturas son menores, bastante menores, es decir, temperaturas más bajas, y aquí también bajas en la temperatura del suelo. Bueno, también tenemos días con temperaturas mínimas inferiores a 0 grados, que estarían dando el tema de heladas. Esto ahora está en número de días. Está expresado no como temperatura en grados centígrados, sino como número de días en que la temperatura mínima fue menor a 0 grados. En nuestra región no hubo, por lo tanto no hubo heladas.
para la primera década de agosto, está por encima del valor 1, que sería un día. Acá tenemos un día con temperaturas mínimas por debajo de 0 y así, en la parte amarilla 2 días, etcétera. ¿Qué pasó en la segunda de agosto? Bueno, sí, tuvimos heladas, fíjense, tenemos en la zona central 5 días con temperaturas de suelo inferiores a 0 grados en la zona central y 6 días en la zona sur. Y para la tercera década de agosto, 2 días. Esto, digamos, también está indicando el ingreso de la masa de aire frío que se presentó entre la segunda y la tercera década de agosto. Bien, y aquí tenemos temperaturas mínimas inferiores a 3, a 10, etcétera, ¿no? Uno puede ir recorriendo aquí los mapas y puede ir viendo los números de días con temperaturas inferiores a estos valores que están marcados aquí. Bueno, también tenemos en mensual, lo vamos a tener los boletines. Está cargando, aquí está. Entonces esto ya es más, digamos, un boletín en el que el Servicio Meteorológico nos ofrece, bueno, este es de marzo, en donde tenemos un comentario acerca de las condiciones agrometeorológicas para el mes de marzo. Ya está más elaborado. Fíjense que tenemos un índice, aspectos agronómicos y agrometeorológicos generales para el mes de marzo. Por supuesto que está más retrasado en el tiempo porque necesita más elaboración. Pero bueno, tenemos como para ir haciendo un monitoreo de cómo fue el mes de marzo en cuanto a temperaturas, precipitación. Y una cuestión interesante de ver es el tema de índices de vegetación, es decir, los índices de vegetación son imágenes que son tomadas por satélites, de recursos naturales, y que en determinadas van tomando imágenes de la superficie de la Tierra a medida que van realizando una órbita alrededor de la Tierra, y estas imágenes sirven para generar algunos productos que son utilizados en distintas actividades. Por ejemplo, en la agricultura se pueden generar índices de vegetación que estarían relacionados con el vigor vegetal, es decir, con la sanidad vegetal. Y entonces tendríamos imágenes de índice de vegetación. Bueno, acá estamos con los cultivos de girasol, maíz, soja y sorgo. Esto sería el agua en la capa arable. Fíjense, tenemos mapas de agua en la capa arable, porcentaje de agua en el perfil de suelo, en porcentaje, aspectos principales por regiones, para distintos cultivos. Bueno, se lo dejo para que lo vean. Está regionalizado y bueno, tiene las estadísticas, los valores de temperatura, máxima, media, máxima y mínima, para distintas localidades. Pues si quieren lo pueden bajar y lo pueden utilizar. Quería ver el tema de los índices de vegetación. Vamos a reducir un poquito. Bueno, esto sería de temperaturas. Cobertura vegetal. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que yo les comentaba sobre los índices de vegetación que son tomados de sensores remotos, es decir, de sensores puestos en satélites que van orbitando la Tierra. Uno de los más conocidos es el índice de vegetación de la diferencia normalizada. Normalized Differential Vegetation Index, que estaría de alguna manera representando cuanto mayor verde oscuro, más vigor vegetal. Este sería un índice
particular, que es el índice de la diferencia normalizada entre la banda del infrarrojo cercano. ¿Se acuerdan las bandas del espectro de energía? Teníamos el visible, el infrarrojo cercano, y después teníamos el infrarrojo medio, a medida que nos íbamos alejando a longitudes de onda más grandes. Bueno, esto sería una diferencia entre el infrarrojo cercano y el rojo. El rojo es la parte del espectro donde las plantas absorben para la clorofila, para la fotosíntesis. Entonces, si hacemos cuanto más vigor vegetal es porque están absorbiendo más energía en el rojo para la fotosíntesis, entonces lo ponemos restando a eso, para que cuanto más bajo sea, es porque es mejor para la planta, está absorbiendo más energía en el rojo. Y el infrarrojo cercano es cuanto más vigor vegetal tiene, más refleja, es decir, más alta es la energía captada por el satélite, cuanto mejor está la planta. Entonces está, digamos, en el minuendo sería de la diferencia. Este sería uno de los índices, y este otro es un índice mejorado de vegetación, Enhanced Vegetation Index. La cuestión entre estos dos es la diferencia es la siguiente: este índice no satura tanto, es decir, el problema que tenía este índice de vegetación es que para altos valores de vigor vegetal no hacía mucha diferencia, y no se observaba mucha diferencia entre, por ejemplo, un sorgo y un maíz, que los dos tienen una alta respuesta, digamos, si estuvieran en buenas condiciones. Entonces no se pueden diferenciar. En cambio con este, sí, fíjense que los valores son algo menores, pero hay que interpretarlo en función del tipo de índice, ¿no? Este tiene como más discriminación en esas situaciones en las que las plantas están en buenas condiciones. Y bueno, ¿qué pasa si hay una sequía? Fíjense acá, se observa, ¿no es cierto?, que la zona de islas tiene un menor valor que el resto de la provincia. ¿Qué pasa si hay una sequía, no? Bueno, esto se va a notar muy rápidamente con valores muy bajos en las zonas en las que el cultivo está sufriendo un estrés hídrico. Entonces, se utilizan estas imágenes para hacer un monitoreo de las condiciones de estrés en situaciones de sequía. Bien. Otra página que también pueden ver es la del INTA. Esta página es de INTA, y dentro de INTA, digamos, funciona el Instituto de Clima y Agua, y aquí podemos ver, digamos, alguna información que tiene que ver con las condiciones ambientales, sobre todo en el crecimiento de los cultivos, ¿no? Y si vemos la página, bueno, tenemos servicios, las sedes, y vamos viendo la página. Tenemos, por ejemplo, información de radares meteorológicos, pronóstico también a corto plazo, y un sistema de información y gestión de agrometeorológica que se denomina SIGA. Esto seguramente ustedes ya lo estuvieron utilizando en las prácticas. Este sistema me permite a mí tener en tiempo real las condiciones meteorológicas de las estaciones que pertenecen al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en radares meteorológicos, ahí tenemos el radar de Pergamino y el radar de INTA Paraná, que es el que está aquí. Estás fuera de operación el de Santa Rosa, y hay uno en Ezeiza que tampoco se está viendo. Bueno, esto, como ustedes saben, el radar lo que permite es, en situaciones de tormentas severas, poder distinguir la tormenta, y también se puede ver la posibilidad de granizo, ¿no? De que caiga granizo en las próximas horas. Aquí tenemos, por ejemplo, opciones de visualización. La reflectividad me estaría de alguna manera indicando cuánto
el color es más intenso, que hay más posibilidad de granizo. Y después tenemos el total diario, mensual, etcétera. Bien, la situación actual es la que estamos viendo ahora. Prácticamente está todo, fíjense, muy leve, es decir, las nubes, lo que se ve, digamos, lo que ve el radar es una onda reflejada de una onda que emite el radar, y en función de lo que recibe como reflejo, interpreta cuáles son las condiciones en un área, digamos, alrededor del radar. Y estas condiciones son justamente condiciones de nubosidad, y si hay presencia de lluvia abundante o granizo, bueno, se va a detectar en colores más fuertes. Entonces los colores van más hacia el rojo, y el violeta serían los más intensos, en donde aquí sí hay, si se ven estos valores, porque son tormentas graniceras. Ahora lo que está mostrando es nubosidad, entonces está en colores celestes, con algo amarillo ahí moderado. No sé si se puede ampliar esto, calculo que sí, para tener una mejor visión. Bueno, mucho no tuve suerte, me fui para el pergamino. Ahí está. Este sería el del INTA, ¿no? Está mostrando que hay más nubosidad al norte, pero que es toda nubosidad leve a moderada. No hay posibilidades de lluvias. Bien, en cuanto a radar, bueno, y si vamos a servicios, bueno, acá tenemos varias cuestiones. Estamos viendo radares, acá tenemos pronósticos agroclimáticos. Tenemos pronósticos a corto plazo, con informes escritos. Acá hay un nuevo pronóstico agrometeorológico diario que lanzaron hace poco. Es un pronóstico agrometeorológico, es decir, que está más orientado a las actividades agropecuarias y de sanidad de cultivo, es decir, tiene en cuenta justamente esto que veníamos viendo recién, de las temperaturas cardinales de los cultivos, las necesidades hídricas de los cultivos. Pronóstico agrometeorológico semanal. Son distintos informes que uno puede ir descargando para ver cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de los cultivos. Acá, por ejemplo, podemos entrar en SIGA. Y acá habría que ver esto. Este modelo, este pronóstico agrometeorológico está soportado por un pronóstico numérico, es decir, de modelos de simulación. Uno de los más utilizados es el WRF, ¿no? Bueno, ahí tendríamos distintas ubicaciones, ¿no? Uno puede marcar en el mapa y le da para distintas horas del día las condiciones de temperatura, de irradiación solar, ¿no? Acá está pronosticando precipitaciones. Acá yo no sé bien dónde marqué, pero marqué en un lugar cerca de Entre Ríos, del centro de Entre Ríos. Bien, aquí tenemos viento, índice de temperatura y humedad. Sería un índice combinado de condiciones de temperatura y humedad, el ITH. Este índice tiene que ver con el confort animal, porque está más utilizado para
para el confort ganadero, digamos, las condiciones ambientales para, por ejemplo, tener una mejor producción lechera. Si ustedes saben que si los animales no sufren de estrés, de temperatura y humedad, están en mejores condiciones para producir más leche. Entonces, un índice que es utilizado para que mantener el ganado lechero en buenas condiciones es el índice de temperatura y humedad. Y si uno puede pronosticar este índice, puede de alguna manera determinar o gestionar, digamos, las actividades del tambo para que el ganado tenga un buen confort. Por ejemplo, cambiar horarios de ordeñe, colocar el ganado bajo media sombra en determinada hora del día, siempre previendo, teniendo información de la previsión de este índice. Bien. Bueno, ese es el SIGA. Y bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, acá tenemos capacitaciones, etcétera. Ensayos, análisis de laboratorio y librería. Bien. Bueno, vamos a dejar aquí. Acá fíjense que hay varios boletines, ¿no? Boletín fitopatológico, que tiene que ver con enfermedades, plagas, para cultivos de invierno en este caso. El boletín fitopatológico de trigo, al 28 de agosto, boletín económico de lechería, a julio. Uno puede descargar estos boletines e ir viendo las condiciones en las que se están desarrollando y creciendo los cultivos.